Los relés de sobrecorriente son ampliamente usados para protección por todas partes en los sistemas de distribución y en muchos sistemas de subtransmisión. Los relés de sobrecorriente de tiempo son muy útiles para la protección de líneas radiales donde la corriente de falla fluye en una dirección solamente. La característica de tiempo inversa permite que las fallas aguas abajo sean despejadas por dispositivos locales de protección, generalmente fusibles, antes que el relé tenga tiempo para operar. Esto previene al relé de una innecesaria apertura del interruptor e interrumpir todos los usuarios en la línea. Por otra parte, si la protección local falla para operar, entonces el relé de sobrecorriente de tiempo tendría eventualmente tiempo y abrirá el interruptor para despejar la falla. Así, este actúa como respaldo remoto de la protección local aguas abajo. Idealmente, 3 transformadores de corriente y 3 relés de sobrecorriente serán instalados y conectados como este, uno por fase. Un relé adicional, designado 51G, puede ser conectado para medir cualquier corriente residual y también para detectar fallas a tierra. En la calibración del relé de sobrecorriente de tiempo debemos hacer 2 ajustes: el valor pico, que es el punto en el cual el relé comienza a operar, y calibrar la escala de tiempo, la cual define el tiempo de operación para diferentes valores de corriente de falla. La característica de tiempo es a menudo mostrada superpuesta en un diagrama unifilar como este, con el eje vertical representando el tiempo en segundos. Para una falla cercana al interruptor, la magnitud de la corriente de falla será muy grande y consecuentemente el tiempo de retardo es muy corto. Típicamente el pico del relé de sobrecorriente de fase está ajustado cerca de 1.5 a 2 veces la máxima corriente de carga. El margen es para permitir a cualquier corriente de magnetización alimentar los transformadores a lo largo de la línea y también para diferentes incrementos de carga cuando la línea es conmutada. Para cortos periodos de carga máxima, es usual considerar la carga promedio para un periodo de 15 minutos a 1 hora, no para picos instantáneos. El relé de tierra es generalmente ajustado cerca de la mitad del nivel pico de los relés de fase, con el fin de mantener el incremento tan bajo como sea posible. Con el fin de ajustar la escala de tiempo del relé y seleccionar la pendiente inversa más apropiada, es necesario conocer el valor anticipado de la corriente de falla para una falla cercana al interruptor, así como para una falla en el extremo final de la línea. Adicional a los relés de sobrecorriente, otros dispositivos de protección, tales como reconectadores y fusibles, están instalados generalmente aguas abajo a lo largo de la línea, y estos son dimensionados para la cantidad de corriente fluyendo en ese punto. Vamos a ver esto en un ejemplo. Este transformador está alimentando un alimentador de distribución radial, el cual alimenta varios centros de carga. Todos estos dispositivos de protección, fusibles, recierres y la protección de sobrecorriente del interruptor, necesitan ser coordinados. Primero, para proteger el transformador de daños debidos a sobrecarga y segundo, para discriminar así que solamente el circuito en falla sea aislado. Vamos a dar una mirada a los requerimientos de coordinación para este circuito. Las curvas características de varios dispositivos de protección están dibujadas en la escala logarítmica. Esta muestra a lo largo de la base la corriente en amperios y el tiempo en segundos está dibujado sobre el eje vertical. Estamos conscientes acerca de proteger al transformador, así que lo primero a dibujar es la curva de daño del transformador. Debemos estar seguros que todos los dispositivos de protección operan en este lado de la curva de daño del transformador para proteger al transformador de daños. En estos 2 puntos, fusibles de 65 amperios están instalados. La característica del fusible de 65 amperios es mostrado en esta curva. Como un ejemplo, este indica una corriente de 1000 amperios. En este circuito particular causará que el fusible se funda dentro de 0.3 segundos. Esto es antes que la corriente alta pueda causar algún daño al transformador. Lo mismo aplica a los fusibles de 100 amperios localizados en estas 2 derivaciones. La característica del fusible se muestra aquí. Vamos a ver el reconectador.
La mínima base de disparo por falla es ajustada en 560 amperios. Esto es solo más del doble de la corriente de carga normal en este punto. El primer disparo, el cual es instantáneo, ocurrirá antes que el fusible aguas abajo tenga tiempo de operar. Si la corriente está por encima del incremento, el reconectador entonces cerrará y esperará para el segundo disparo, el cual es de tiempo retardado. La curva es mostrada aquí. Ahora el asunto empieza a ser claro. El reconectador todavía opera en buen tiempo para proteger al transformador, pero permite a los fusibles operar primero para una falla aguas abajo. Si el fusible no despeja una falla permanente, entonces el reconectador permanecerá abierto después del tercer disparo y así protege el transformador. Si el reconectador permanece cerrado y falla para despejar la falla, el relé de sobrecorriente de tiempo en el interruptor del alimentador operará. Este es ajustado para un incremento mínimo de 720 amperios, el cual es justo 2 veces la corriente de carga máxima. La escala de tiempo se ajusta para un retardo de al menos 0.2 segundos sobre el tiempo de operación del reconectador. Aún hay más protecciones. Si todos estos dispositivos fallan para operar, los fusibles en el lado de alto voltaje del transformador deberían quemarse e interrumpir el suministro de potencia. La capacidad máxima del transformador es 25 megavoltamperios. En el lado del primario del transformador se presentará una corriente de 25 megavoltamperios, dividido por raíz de 3 multiplicado por 115 kilovoltios, lo cual es igual a 125.5 amperios. A causa del corto tiempo de capacidad de sobrecarga de los transformadores, el fusible seleccionado debería ser igual o mayor que la carga plena nominal del transformador. En este caso, un fusible de 125 amperios está instalado. Para comparar las características del fusible primario con otros dispositivos de protección, debemos convertir la corriente primaria en valores secundarios en 13 kilovoltios. Cada valor de corriente debe ser multiplicado por 115 kilovoltios y dividido por 13 kilovoltios. La característica es mostrada aquí sobre la curva. Una vez más, una buena coordinación es provista. El fusible de alto voltaje protege al transformador, pero solo operará si el dispositivo aguas abajo falla para despejar la falla. Un punto importante para resaltar aquí es que 2 curvas son mostradas para el fusible primario. Una es el máximo tiempo de despeje para una corriente particular, mientras la otra muestra la corriente mínima de precalentamiento para la fusión. ¿Por qué necesitamos esto? Bien, suponga que tuvimos una falla, digamos aquí, cerca del interruptor, y el interruptor fue lento para despejar la falla. El elemento de alto voltaje puede comenzar a fundirse y empezar a dañarse. Pero antes que los elementos quemados del fusible abran, el interruptor puede eventualmente abrir y despejar la falla. Así, ahora tenemos un fusible dañado que la próxima vez probablemente explotará en un corto periodo de tiempo y mucho antes de cualquier dispositivo de protección aguas abajo. Esto interrumpirá muchos más usuarios de los necesarios. Observando las curvas de coordinación, debemos siempre usar la curva de prefusión. Un problema que puede afectar la protección de línea es el hecho que la capacidad de cortocircuito probablemente varía a través de diferentes horas del día, a medida que algunos generadores son retirados de servicio durante los periodos de bajo consumo. El efecto de esto es que un cortocircuito en una línea de distribución puede causar que el voltaje caiga a un nivel bajo y así limitar la magnitud de la corriente de falla, quizás debajo del incremento ajustado de la protección de sobrecorriente. Así la falla puede no ser despejada. Para evitar este problema, algunos esquemas instalan protecciones adicionales de sobrecorriente en forma de relés de sobrecorriente con restricción de voltaje. Dependiendo del cálculo específico de falla, el incremento de este relé es ajustado a un valor relativamente bajo, en algunos casos aún debajo del máximo normal de la corriente de carga para el circuito. Tan pronto como el voltaje está normal, el relé será restringido para operar. No obstante, si el voltaje cae a un nivel predeterminado, digamos 70%,
la restricción es levantada y el elemento de sobrecorriente es liberado para la operación. Otro refinamiento de los relés de sobrecorriente es agregar un elemento direccional. El simple relé de sobrecorriente opera solo con magnitudes de flujo de corriente, sin tener en cuenta la dirección del flujo. Sin embargo, en muchas situaciones, con el fin de poder discriminar, necesitamos prevenir la operación del relé de sobrecorriente cuando el flujo no es en la dirección normal, es decir, sale del circuito en lugar de entrar. Un ejemplo de esto es el flujo de corriente por falla a tierra. Para medir la dirección del flujo de corriente, este debe ser comparado con un voltaje de referencia, a menudo conocido como fuente de polarización. Comúnmente, este voltaje de polarización es obtenido de los transformadores de potencial conectados al barraje o a la línea. Los secundarios de los transformadores de potencial proveen la entrada al elemento direccional del relé de sobrecorriente. En la mayoría de los circuitos en operación, el ángulo de fase entre la corriente y voltaje es menos de 30 grados. Sin embargo, si el flujo de corriente es en la dirección contraria, entonces el ángulo de fase es mayor de 150 grados. En esta situación, el elemento direccional previene al relé de sobrecorriente de la operación aún con gran magnitud de corriente de falla fluyendo. El elemento direccional opera como un contacto permisivo, actuando como una restricción de la operación del relé de sobrecorriente. Cuando el flujo es en la dirección normal, el relé de sobrecorriente tiene permitida la operación. El relé de sobrecorriente con elemento direccional está designado por el dispositivo número 67 según el estándar de la IEEE. Usted verá frecuentemente ejemplos de este tipo de instalación en diagramas esquemáticos de su sistema de distribución. Como hemos mencionado antes, todos estos dispositivos de protección están disponibles como relés electromecánicos o relés estáticos. En el próximo segmento veremos el moderno relé con microprocesador. Por ahora, por favor, apague el video y revise este material en su libro de trabajo.